lo que habíamos comenzado desarrollando la sesión anterior, que era respecto al proceso de habeas corpus, ¿no? Habíamos señalado que el proceso de habeas corpus tenía varias características que son fundamentales que las recordemos. Habíamos señalado que el proceso de habeas corpus era el primer proceso constitucional que apareció, que su origen, su raíz más profunda estaba en la Carta Magna, firmada en junio de 1215. Además era el más urgente, el más pronto, el más rápido de todos los procesos constitucionales, ¿no? De todos los procesos constitucionales, y que además era un proceso que justamente por ese carácter urgente, porque de alguna manera lo que se demandaba era que en juego estaba la más importante de las libertades, la epónima de las libertades. Habíamos señalado que era un proceso que carecía de formalidades, ¿no? Si tenía una característica primordial, era justamente esa, la ausencia de formalidades. Quedaba para el día de hoy dos temas que van a ser fundamentales, sobre los cuales luego, el próximo martes, vamos a realizar un trabajo en conjunto, un trabajo práctico, un trabajo de aplicación, que tiene lógicamente el valor de una evaluación, ¿verdad? Pero lo vamos a trabajar en grupo, lo vamos a trabajar juntos, que son dos temas importantes para poderlos reconocer. El primero, para cerrar con el tema del habeas corpus, el primer tema es el desarrollo de la tipología de los habeas corpus. Con esto es lo que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, ¿no? La tipología del habeas corpus. Esto es lo que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, atención por favor. Señores, durante mucho tiempo el habeas corpus se asoció, ¿sí? Durante mucho tiempo el habeas corpus solamente se asoció el proceso de habeas corpus a la pérdida de la libertad. Es decir, si una persona era detenida de una manera abusiva, era detenida de una manera arbitraria, era detenida de una forma ilegal, entonces se planteaba el habeas corpus. Y ese fue, repito, durante muchos años, ¿no? el paradigma del habeas corpus. Ese tipo de habeas corpus es hoy día el más antiguo, el primero, el más usado, pero de una larga lista de 9 tipos de habeas corpus que hoy día hay, ¿no? Una de las cosas que se ha dado, señores, en este Estado constitucional de derecho, insisto, en este Estado constitucional de derecho, una de las cosas que se ha dado en este neoconstitucionalismo que estamos viviendo es eso, ¿no? Es decir, no solamente el desarrollo de los derechos fundamentales, sino también el desarrollo de los medios de protección de esos derechos fundamentales. Y cuando hablamos del desarrollo de esos medios de protección, hablamos del desarrollo del habeas corpus, del amparo, de la lealtad. Pero repito, ¿no? Ese habeas corpus, que para nosotros era siempre un habeas corpus simple, un habeas corpus de todos los días, un habeas corpus, insisto, un habeas corpus que se presentaba cuando se perdía la libertad, hoy solamente viene a ser el primero de una tipología que llega a 9 tipos de habeas corpus. Entonces, a ver, comencemos, ¿no? El primer tipo de habeas corpus, al que me refiero, se llama el habeas corpus clásico, porque, repito, es el habeas corpus de siempre, ¿no? Entonces, a este es que se llama el habeas corpus clásico, ¿sí? Se llama el habeas corpus clásico o reparador. Este es el primer gran tipo de habeas corpus. El habeas corpus clásico, este es el que viene desde los tiempos de la Carta Magna, el que viene de los tiempos de Juan Sin Tierra, cuando, insisto, la persona ya perdió la libertad. Por eso se llama reparador. Sirve para reparar un acto de autoridad que sea abusivo, que sea arbitrario. Entonces, generalmente este habeas corpus clásico o reparador está ligado, ¿verdad?, ya a la pérdida de la libertad. En otras palabras, está ligado a una detención arbitraria, ¿no? Para este caso, la persona ya ha tenido que perder la libertad. ¿Como bien? Si ahora todos estamos saliendo sobre las 11 de la noche, estamos saliendo en grupo, estamos saliendo conversando, y viene, señores, y hay un operativo policial
y detienen a uno de nosotros, lo detienen sencillamente por un error, digamos por una homonimia, si es que lo detienen, señores, inmediatamente lo que nosotros presentaríamos sería este tipo de acá, el llamado habeas corpus clásico reparador, porque acá ya la persona perdió la libertad personal. Y repito, esto fue el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de habeas corpus, y era lo que caracterizaba de una manera general. Hasta que se fue desarrollando, esto fue avanzando, y vamos a tener, ¿no? Vamos a llegar a tener nosotros un segundo tipo. Vamos a llegar a tener nosotros un segundo tipo de habeas corpus, ¿no? Vamos a tener un segundo tipo de habeas corpus, porque atención, alguien se puso a pensar y dijo, oye, pero ¿por qué vamos a esperar que la persona pierda su libertad? ¿Por qué vamos a esperar que la persona sea todavía detenida? ¿Por qué no hacer un esfuerzo de impedir antes de que esto ocurra? Es decir, cuando hay una amenaza a la libertad, entonces se desarrolla un segundo tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus preventivo. Un segundo tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo es, señores, cuando todavía no se ha dado la detención. Bueno, aún no se ha dado la detención, pero cuidado, el habeas corpus preventivo aún no se ha dado la detención, pero ¿qué cosa es lo que se ha dado? Se ha dado una amenaza, ¿de acuerdo? Se ha dado una amenaza cierta e inminente. Se ha dado una amenaza cierta e inminente. Se da una amenaza, es decir, no es cualquier tipo de amenaza, ¿de acuerdo? No es, señores, una bravuconada, una amenaza de pollada, no. Se tiene que verificar el juez, para que proceda la demanda, que la amenaza es cierta, es decir, hay una gran posibilidad de que se dé, ¿correcto? Y además de que sea cierta, tiene que ser, ¿qué cosa? Inminente, es decir, cercana en el tiempo, amenaza cierta e inminente. Si ustedes revisan, ¿no?, la Constitución de 1979 dice claramente, el habeas corpus que procede contra la vulneración o amenaza, ¿correcto? Señores, y durante mucho tiempo, estos fueron los dos tipos de habeas corpus que se dieron, ¿no? Los dos tipos de habeas corpus que se dieron. Hasta que luego, en esa situación expansiva de los derechos fundamentales, en esa situación de lograr cada vez un mayor desarrollo de los derechos fundamentales, se dijo, oye, pero que el habeas corpus no solamente procede contra la vulneración de la libertad personal y contra la amenaza a la libertad personal, sino que al lado de la libertad personal hay otros derechos conexos. Y entonces, cuando se dijo derechos conexos, ahí es donde aparecieron otras tipologías. Por ejemplo, doctor, una pregunta. Sí. Un ejemplo del segundo tipo de habeas corpus. Un ejemplo del segundo tipo, ¿no? En este caso, es más, la mayor parte de la tipología de los habeas corpus, o sea, son 9 tipos, pero los 8 primeros tipos de habeas corpus que vamos a ver aparecen en una sentencia del Tribunal Constitucional. Es el caso de Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca. Este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo constituye como un habeas corpus, ¿no? El caso de Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca lo establece como un caso de habeas corpus preventivo. Es un caso muy curioso, ¿no? Es un caso muy curioso. Esta señora, Eleovina Aponte, había sido nombrada custodia de una medida cautelar de secuestro, ¿no? En un proceso civil se habían secuestrado los bienes, ¿sí? En un proceso civil se habían secuestrado los bienes y claro, ella fue nombrada custodia. Entre las cosas que tenía ella, tenía un ropero de madera. Entonces se acerca al juzgado una persona que dice, oiga señor, entre los bienes que han secuestrado hay un ropero que me pertenece, no le pertenece al deudor, sino me pertenece a mí, así que lo que exijo es que me lo devuelva. Y efectivamente presenta pues los documentos que acreditaban que ese ropero de madera que habían sacado durante el secuestro, no se llama embargo, se llama secuestro. Durante el secuestro de los bienes le pertenecía a él. Entonces el juez comunica a Eleovina Aponte una comunicación donde le dice,
que ponga pues el mueble a cuanto antes a disposición del juzgado. La primera notificación no contestó. La segunda notificación tampoco contestó. A la tercera notificación contesta diciendo que ella no entiende a qué cosa se refiere poner a disposición del juzgado. Que lo del juzgado iba a venir a recogerlo a su casa, preguntaba, o si ella tenía que dejarlo allá. No, es una cosa que se resuelve de una manera muy simple, es decir, ni siquiera con un abogado, ¿no? Una persona que conoce de estos menesteres, señores, le hubiera dicho, oye, poner a disposición del juzgado es llevarlo al juzgado, pero esperó la tercera notificación recién para contestar, ¿no? La tercera notificación recién para contestar. Entonces, señores, posteriormente a eso, no, señorita, lo guardo, ¿sí? Sino que, señores, luego, después de esto, señores, cuando se da esta situación, señores, el juzgado le dice, oiga, lo que queremos decir es que usted lo ponga a disposición del juzgado, que usted lo traiga acá. Y ella contesta diciendo que no tiene los medios económicos para tomar un taxi y llevar el ropero hasta allá, que le va a salir muy oneroso, que si quiere vayan a buscarlo a la casa. El juez obviamente advierte que hay una actitud temeraria, hay una actitud incorrecta de esta persona, y claro, podía optar por muchas cosas, pero optó por una solución inadecuada. El juez ordenó para Elovina Ponte, el juez ordenó mandato de detención. Bueno, ustedes pueden imaginar, un mandato de detención es algo totalmente sobredimensionado, excesivo, ¿sí? Y entonces, pues, allí se estaba dando una amenaza cierta e inminente. Es más, llegaron a su casa a detenerla y felizmente, digamos, no estaba. Felizmente no estaba. Es por esa razón que ella presenta un habeas corpus. Que claro, en el Poder Judicial, en primera y en segunda instancia, al habeas corpus lo declararon infundado. Porque ella decía, oye, ¿cómo estás presentando un habeas corpus? ¿Cómo presentas un habeas corpus si estás en libertad? El habeas corpus es cuando tú has perdido tu libertad. Bueno, presentas un habeas corpus y estás en libertad. Y entonces el Tribunal Constitucional no dice fundada la demanda, porque habiendo una orden de detención, estamos demostrando que la amenaza, ¿qué cosa es? Que la amenaza es cierta y que también es inminente. Es más, si la encontraban en la casa, con seguridad la habrían detenido. Entonces ese es el ejemplo, creo yo, ¿no? Un ejemplo real, un hecho que ocurrió dentro de la jurisprudencia. Tú tenías una inquietud. Así es, refiriéndose al caso que usted estaba señalando, ¿no? Sobre la primera notificación, usted dice que tercera o cuarta notificación para que le dan una medida calculada, o sea, esa medida que se tenga que dar a la persona para que se haga presente. En la primera notificación tenía la presencia de un abogado para que pueda asistir, o recibe la tercera notificación ya la persona pidió la presencia de un abogado para que pueda asistir en orden del juez. No se requiere ir a presencia de un abogado. No se requiere porque no requiere ejercer un derecho de defensa. Bueno, es solamente una notificación. Entonces, en ningún caso requiere, salvo que no hubiera contestado la tercera y entonces el juez haya dicho bajo apercibimiento. Bueno, entonces cuando ya es una situación de grado fuerza, probablemente requiera la de un abogado, pero después absolutamente no. Porque son obligaciones que la persona asume como custodia. O sea, cuando la persona dice, no, yo voy a tener los bienes en calidad de custodio, asume determinadas obligaciones. Una de ellas es poner los bienes a disposición del juzgado cuando éste lo señala. Bien, perfecto. Y hasta ahí, repito, esto es cuando ya se vulneró la libertad, y esto es cuando hay una amenaza cierta y inminente. Pero luego, decíamos, que en este proceso, en este desarrollo de expansión, de los derechos fundamentales, en este periodo de expansión de los derechos fundamentales, no solamente se va a ver la libertad personal, sino los derechos conexos. Y entonces se desarrolló un tercer tipo de habeas corpus, que es lo que se conoce bajo el nombre de el habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido, ¿cuándo se da? Cuando lo que se vulnera, atención,
no es la libertad personal, ni se amenaza la libertad personal. La persona está libre y su libertad tampoco está amenazada, pero lo que se vulnera o amenaza es un derecho conexo a la libertad personal. Ese derecho conexo es la libertad de tránsito. La libertad de tránsito. Entonces, cuando se vulnera o amenaza la libertad de tránsito, señores, lo que procede es el habeas corpus. El ejemplo paradigmático, el ejemplo típico que se da para el caso del habeas corpus restringido es el caso de las rejas. ¿De acuerdo? El caso de las rejas, que inclusive es uno de los 43 precedentes vinculantes que tiene el Tribunal Constitucional. El caso Bray Delgado es el caso, señores, es un habeas corpus, no por las rejas. Es decir, hay una serie de zonas de Lima, me atrevería a decir que la mitad de Lima está enrejada, que es un mecanismo de seguridad que establecen los vecinos, ¿no?, para su propia seguridad por las amenazas, la delincuencia, y todo está, y todo es absolutamente entendible. Lo que no se entiende es que coloquen rejas y que en determinadas horas no haya nadie que las abra. ¿Correcto? Y atención, ellos no son propietarios. ¿Correcto? Dicen, no, esto es la asociación de propietarios. No. Tú eres propietario de tu puerta para adentro. De tu puerta para adentro, tú puedes abrir la puerta y en la sala puedes colocar tu taza, tu baño. ¿De acuerdo? Ahí eres tú el que decide. Pero tú no puedes decidir sobre el tránsito de la persona. No es que es una medida de seguridad, sí, pero entonces ahí se ve el conflicto. Por un lado está el derecho de seguridad de quienes. Por un lado está el derecho de seguridad de los vecinos. Y por otro lado está la libertad de tránsito del resto de los ciudadanos. Está la libertad de tránsito y, señores, se impone la libertad de tránsito. Entonces ustedes van a ver que van con un automóvil, digamos, a una dirección, a una reunión, un cumpleaños, y hay rejas. Y te tienes que dar 8 kilómetros de vuelta para poder llegar. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional para poder de alguna manera conciliar ambos derechos? Que, señores, se mantuvieran las rejas, pero que debía de haber una persona de manera permanente que las abriera y las cerrara. Pero no pueden obstaculizar el paso de una manera así. Y, señores, saben que esa sentencia del tribunal, a pesar de que es un precedente vinculante que tiene fuerza obligatoria para todos los particulares y para todos los poderes, es letra muerta. Porque hay lugares donde ni siquiera hay una persona, o sea, hay lugares donde la entrada o la salida está absolutamente clausurada. Absolutamente clausurada. Y en ese caso, es el habeas corpus ¿de qué tipo? Restringido. El habeas corpus siempre se pensó siempre se hizo bajo el modelo de una detención abusiva que podía hacer el Estado. Siempre se pensó, ¿no?, que el Estado. Entonces, cada vez que se da un habeas corpus, hay la idea de que el habeas corpus solamente se establece el habeas corpus contra el Estado, y no es así. O sea, también puede darse el habeas corpus contra los particulares, ¿no? Era el caso de otro caso paradigmático es el caso de la clínica Ricardo Palma, ¿no? Hay un accidente en la avenida Javier Prado y lo más cerca que había era la clínica Ricardo Palma. Llevan ahí a la persona, la someten a 2 cirugías, etcétera, y al octavo día, que ya salía de alta, la cuenta ascendía a 44.000 soles. Y, señores, al no poder pagar, no lo dejaron salir. En ese caso, lo que se presenta es un habeas corpus, ¿qué cosa? Restringido. ¿Correcto? Porque lo que está esperando, ¿qué cosa viene a ser? La libertad de tránsito, ¿no? La libertad de tránsito. Otra situación muy similar que se dio es en el habeas corpus restringido, es en el caso de Francisco Javier Francia Sánchez, que es el habeas corpus a favor de un cadáver, ¿no? Es decir, señores, ¿qué pasaba? Los familiares, porque faltaba algún documento, algún protocolo, el Hospital 2 de Mayo no le entregaba el cuerpo de su familiar fallecido. Y entonces las personas presentan un habeas corpus, pero con el nombre del cadáver, Francisco Javier Francia Sánchez. Entonces, obviamente, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Obviamente esto es improcedente. Los derechos fundamentales son derechos de ¿quiénes? De los vivos, no de los muertos.
En ese caso, ¿no?, debía presentar al familiar más cercano a su nombre, correcto, para que le entreguen ¿qué cosa? Entonces, cuando se afecta la libertad de tránsito, es el llamado habeas corpus restringido. Por eso, cuando se dan los estados de excepción, el estado de emergencia, el estado de sitio, bueno, nunca en el Perú ha habido un estado de sitio. El estado de sitio se da en caso de guerra civil, se da en caso de guerra externa. Lo que ha habido en el Perú y lo que hay frecuentemente son estados de emergencia. Bueno, en el estado de emergencia se restringe la libertad de tránsito. Entonces tiene que haber una explicación al por qué se restringe. Cuando hubo el terremoto del 15 de agosto del 2007 en Pisco, por ejemplo, ¿no?, había lugares donde los cadáveres todavía estaban bajo los escombros. Entonces prohibieron circular personas, restringieron la libertad de tránsito por una cuestión de salubridad, porque ya llevaban 3, 4 días y es una zona tropical, ¿verdad? Es una zona de mucho calor, y entonces probablemente la descomposición de los cadáveres atentaba contra la salud. Y allí viene esa importancia del habeas corpus restringido. Bien, luego, posteriormente, se vio que también ocurría que se podía vulnerar ya no la libertad en sí, ya no tampoco el tránsito, que es la posibilidad de locomoción que pueda tener una persona. Se vio también aquí la posibilidad de que se podía atentar contra la integridad de una persona. Entonces, cuando se atenta contra la integridad de una persona, una integridad física, una integridad psicológica, moral, ¿qué poner? Bueno, un amparo demoraba demasiado. Entonces, señores, se crea el llamado habeas corpus correctivo. Habeas corpus correctivo. ¿Sí? El habeas corpus correctivo es el habeas corpus que procede cuando se vulnera o amenaza la integridad personal. La integridad personal. Insisto, cuando nosotros hablamos de integridad personal, nos referimos a la integridad física, nos referimos a la integridad psíquica y nos referimos a la integridad moral. Hace un par de años o de repente algo más, fue detenida Manu Costa. Sí, fue detenida Manu Costa por una acusación que al novio, en el carro del novio, encontraron una cantidad de droga que superaba el mínimo de consumo. Correcto, fue detenida. Cuando fue detenida, se hizo un operativo para trasladarla al penal de Santa Mónica, como si hubieran atrapado a Osama Bin Laden, ¿no? Motociclistas, patrulleros, cámaras, señores. Salió el padre, obviamente, ¿no?, indignado, etcétera. Señores, lo que tendrían que plantear ahí es un habeas corpus correctivo. Estaban atentando contra su integridad, ¿qué cosa? Psíquica y moral. O sea, señores, había acompañado a una persona, señores, que en el automóvil no era de ella tampoco manejaba. Y esto es lo que de alguna manera en el proceso penal, ¿sí?, es lo que se está buscando de cambiar, ¿no? Es decir, generalmente se tiene un concepto empotrado allí, que es el concepto de la presunción de culpabilidad, cuando debe ser lo contrario, debe ser la inocencia, ¿no? Entonces, siempre ella fue detenida, fue recluida y se... Lo mismo pasó cuando la Corte Suprema chilena dio luz verde para la extradición de Fujimori, ¿no? La Corte Suprema de Chile dio luz verde para la extradición de Fujimori. Entonces, señores, apenas la Corte Suprema chilena dijo, sí, hay mérito de algunos delitos para la extradición, Chile no lo quería tener a Fujimori un minuto más. Entonces, señores, él estaba en la escuela de gendarmería, que vendría a ser para nosotros la escuela de la policía, estaba allí, y en un avión de la misma gendarmería, unos aviones pequeñitos, aviones de cabotaje, hizo el vuelo Santiago-Lima, que a diferencia de un vuelo comercial que demora 3 horas y media, esto, como era un vuelo de cabotaje, hizo 6 paradas para echar combustible, y el vuelo demoró 9 horas. De tal manera que tenemos a una persona
que ya se había enterado que era posible la extradición y desde ese momento él sabía que jamás en su vida iba a volver a estar en libertad. O sea, imagínense, señores, si cualquiera de nosotros nos dijera jamás vas a volver a estar en libertad, imagínense lo que es cuando estamos hablando de una persona que ha detentado el poder durante una década en un país. ¿Correcto? O sea, ya tenía una carga emocional. Luego le hacen ese viaje de 9 horas, con 6 aterrizajes y 6 despegues y todo lo que esto significa. E inmediatamente pisa suelo peruano y lo someten a un interrogatorio de 6 horas. La pregunta es, ¿había necesidad de ello? ¿Se iba a escapar? ¿Iba a ocurrir algo? Entonces allí donde salen, me acuerdo al día siguiente salen los fujimoristas, ¿no? A protestar, a reclamar, y es ahí donde habla Kenji, ¿no? Y dice, ¿no? Si lo tocan al chino, entonces saldremos a la calle. Ahí había que decirle al chico, mira, en vez de hacer idioteces con tu perro, lo que debes hacer es presentar, ¿qué cosa? Un habeas corpus que corregir, ¿verdad? O sea, eso es elemental. Cuando tú ves, ¿no? Se da. Esto, señores, para la integridad personal. Sino que ustedes ven que hasta ahora todo esto es doctrinario. Muy pocas veces se presenta esto como realmente la parte práctica, ¿no? Que debiera de hacerse. No tiene esto sentido alguno. Bueno, cuando solamente es en la parte teórica y no se lleva en la parte, el habeas corpus correctivo. Uno de los grandes avances que ha tenido el habeas corpus, vamos al quinto tipo de los 9, uno de los grandes avances que ha tenido el habeas corpus en este desarrollo es lo que nosotros, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos bajo el nombre de el habeas corpus translativo, ¿no? Ahí está, el habeas corpus translativo. ¿Qué ocurría? Señores, durante mucho tiempo, por eso le digo, ¿no? Los cambios que ha traído el neoconstitucionalismo son grandes. Estamos, repito, ante un nuevo escenario del derecho. Una persona era detenida, digamos, por 18 meses. Pasaban los 18 meses y no había sentencia. Entonces, señores, obviamente el que no haya sentencia no dependía de la persona. ¿De acuerdo? Depende de los tribunales, depende del Poder Judicial, depende del Ministerio Público. Pero, señores, cuando pasaban los 18 meses, señores, era una potestad del juez dejarlo en libertad o no dejarlo en libertad. Era una potestad totalmente. Entonces el juez veía que era una persona, digamos, ¿no? Un delito de cuello blanco, una persona que tenía domicilio, que tenía trabajo, que tenía una buena situación económica, podía dejarlo en libertad. Cuando veían que esto no se daba, no lo dejaban en libertad, quedaba totalmente a decisión del juez. Señores, y entonces se dijo, un momento, esta persona goza de una presunción de inocencia. Es más, ahora ni siquiera se habla de presunción, ahora se habla de un estado de inocencia. ¿De acuerdo? No, por eso en Estados Unidos no es inocente o culpable, no es culpable o no culpable. ¿De acuerdo? Porque, señores, si se presume inocente y le han hecho perder la libertad, porque más o menos hay indicios, hay pruebas que señalan que él puede ser el responsable y la prognosis de la pena es una pena grande, entonces se le ha privado de su libertad 18 meses. Si no hay sentencia, ¿por qué debe seguir? ¿Por qué debe seguir? Es decir, si es el Estado, si es el Poder Judicial el que no ha tenido la diligencia, los recursos, la competencia de los jueces, lo que sea, si no ha tenido, ¿no?, el responsabilidad en que eso se dilate, debe quedar inmediatamente en libertad. Por eso es que se crea el habeas corpus translativo. El habeas corpus translativo procede ante la mora judicial. El habeas corpus translativo, ¿sí? El habeas corpus translativo procede ante la mora judicial. De cualquier tipo. No solamente estamos hablando del mandato de detención, ¿de acuerdo? No solamente estamos, sino estamos hablando, por ejemplo, de los beneficios penitenciarios. Arti Hussin, ¿lo recuerdan? Toda la chica, ¿verdad? Muy bien. Arti Hussin, señores, también
por posesión de drogas, porque lo siguieron, señores, le dieron 8 años de pena privativa de libertad. 8 años. La pena privativa de libertad nunca es efectiva. ¿De acuerdo? Porque como se busca, por eso se llama derecho de ejecución penal, es su nombre, ¿no? Donde se ejecuta la sentencia penal, pero el nombre clásico, el nombre antiguo que tiene es el derecho penitenciario, porque era una penitencia, ¿no? que se hacía casi a Dios por el delito cometido, ¿no? Entonces por eso es que las cárceles tenían esta configuración, no eran así, no se llama panóptico, ¿no? Todos estos eran los pabellones y acá al centro estaba el patio, lo único que veían era el cielo, panóptico nada más, o sea, para que puedan rezar, para que puedan pedir el perdón a Dios. Entonces, señores, como lo que se busca es la resocialización, hay una serie de beneficios penitenciarios. Por ejemplo, hay el beneficio penitenciario del 2x1 cuando se trabaja o estudia. Por ejemplo, Carlos Manrique Carreño, ¿sí? Aquel, señores, del famoso caso Clay, de la estafa con los ahorros, dentro del penal enseñaba administración de empresas a los internos. En el caso de Ardi Hussin enseñaba el físico-culturismo, ¿sí? Y además, si tú le sumas a la enseñanza, ¿no? O sea, al trabajo o la educación, le sumas la buena conducta, tú solamente tienes que cumplir 1/3 de la pena. Entonces, 1/3 de la pena de 8 años son 2 años y 8 meses. Entonces, si tú tienes algún cliente, algún familiar, a alguien que esté condenado a 8 años y que haya cumplido con estos 2 requisitos, la buena conducta, no haya participado en motín, no se le haya decomisado armas, que generalmente se dan pues en delincuentes, ¿no? de alta peligrosidad. Pero señores, cuando se trata de este tipo de personas, que generalmente por el tema de droga, le dieron 8 años, a los 2 años y 8 meses, señores, ahí cumplió. Al día siguiente debe estar libre. No es como antes, no se va a evaluar, no, señores. El Instituto Nacional Penitenciario ya debe tener una evaluación al día y, señores, el abogado antes ya debe de señalar. De tal manera, señores, que si hoy cumplen los 2 años y 8 meses, mañana 8 en punto de la mañana debe estar quedando en libertad. Claro, bajo reglas de conducta, no ir a lugares de mala reputación, etcétera, etcétera, pero debe quedar en libertad. Bien, de no quedar en libertad, se presenta el habeas corpus que tratativo. Y cuando ese habeas corpus tratativo se declara fundado, el juez que le negó la salida, señores, ese juez es sancionado. Entonces nadie se arriesga, nadie se arriesga. Generalmente se da. Por ejemplo, en el caso de Ardi Hussin, ¿no? Ardi Hussin, señores, fue así. Ya todos sabían y todo esto se había anunciado que cumplía 2 años y 8 meses. Al día siguiente, 8 en punto de la mañana, todos los noticieros, la cámara de televisión, estaban, señores, en el penal de San Jorge. Le abrieron las puertas, señores, salió un automóvil, bajó la ventana, salió feliz, ¿no? ¡Libertad, libertad! Ya, listo, señores. Ahí estaba que se había dado. De haberle denegado, se presentaba ¿qué cosa? El habeas corpus tratativo. Entonces ustedes imagínense cuántos internos de alta peligrosidad ya pasó hace mucho rato su mandato de detención. Y no hay un solo abogado, ni el mismo Estado, para que pueda presentar un habeas corpus tratativo y puedan quedar en libertad. Y es que claro, para los de alta peligrosidad no hay ningún tipo de rehabilitación. Al contrario, a veces salen más osados de aquí. Entonces nadie se atreve a buscar la libertad de estas personas. En todo caso, vuelvo a repetir, señores, si estamos, que todo el centro es la persona y la dignidad humana, señores, el que la resocialización no sea efectiva es tema del Estado, no de la persona. Es tema del Estado, pero ya ustedes ven, la realidad indica que. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos. Otro tipo de habeas corpus igualmente importante, es el llamado habeas corpus instructivo. A este inclusive pueden ponerle un asterisco, porque
resulta ser el más importante y el más avanzado de todos. ¿Sí? En el caso del habeas corpus instructivo, señores, más allá de la libertad personal, lo que protege el habeas corpus instructivo es la vida misma, ¿no? Lo que presenta el habeas corpus instructivo es la defensa de la vida misma. Es decir, señores, este tipo de habeas corpus, el habeas corpus instructivo, lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las desapariciones forzadas. El caso de las desapariciones forzadas. Bien, de tal manera, ¿sí? De tal manera que ustedes pueden tener acá, ¿no? De tal manera que ustedes acá pueden tener una idea de lo que esto representa. Pueden tener ustedes acá una idea de lo que esto significa. Sí, señores, esto se daba mucho en la época del terrorismo, es decir, las Fuerzas Armadas ingresaban a un determinado lugar, detenían personas y había personas que nunca aparecían. Entonces no había nada que hacer. O sea, ¿a quién le pedías? Se buscaban en todos los hospitales, se buscaban todas las comisarías y no había esta persona. Entonces, ahora sí, con el habeas corpus instructivo, el Estado tiene 24 horas para responderte dónde está el familiar, o dónde está tu cliente, o dónde está la persona, ¿no? Entonces se hace para el tema de las desapariciones forzadas. Entonces lo que ahí ya no hay ninguna más que la libertad, que claro, no es una persona detenida, lo que se busca proteger, ¿qué cosa es? Lo que se busca proteger es la vida. Por eso resulta ser el más avanzado, ¿no? El más avanzado de los habeas corpus. Tú tenías un inquietud. Perfecto. Entonces ahí era el habeas corpus instructivo. Sí. ¿Perdón? Es un militar. Ya. Y esta persona hace unos años estaba encargado de una tropita y uno de los que pertenecía a la tropita desapareció. Simplemente no se encontró. El jefe de mi mamá, el encargado de la tropa, ha seguido un proceso de 4 años más o menos para tratar de ver pues qué pasó con el cadete, porque hasta ahora no se encuentra ni el cuerpo, ni nadie da razón. Y han determinado que la responsabilidad es de él y simplemente lo van a meter preso. En ese caso, ¿se podría efectuar un habeas corpus instructivo? No, porque el habeas corpus instructivo es a favor no del jefe. No, pero en este caso, por ejemplo, no se ha encontrado ni el cuerpo ni nada. En el caso de que se haya interpuesto un habeas corpus instructivo, ¿cómo se hace? ¿De qué depende, no? De que tiene esas 24 horas, 18 horas, no sé. Claro, 24 horas. Siempre es el día, ¿no? 24 horas el Estado para dar una respuesta. ¿Qué pasa si no se encuentra? ¿Qué pasa si no se encuentra? Comienza a contarse, o sea, que el Estado debe dar las razones por las cuales no se ha encontrado, ¿no? Pero debe quedar esto inmediatamente, ya se traslada al ámbito penal. ¿De acuerdo? El habeas corpus es solamente una tutela de urgencia, ¿no? Por eso es que es ausencia de formalidades y todo ello. Entonces, en el caso de este cadete que desapareció, ¿verdad? Pasados 4 años ya no tiene sentido. En el mismo momento de haberlo interpuesto, entonces ahí el Estado, cuando se interpone, el juez ordena que se movilice absolutamente todo lo necesario para encontrarlo. ¿De acuerdo? Todo lo necesario. Nunca es el rigor 24, puede dar algún plazo más, ¿correcto? Y si no se le encuentra, entonces ya pasa al ámbito penal. Y en ese ámbito penal ya implica el Código de Justicia Militar, que en este caso la responsabilidad, más allá de que no haya tenido nada que ver, etcétera, va a ser sobre la persona. En ese caso él ya tendría que desvirtuar o tendría que alegar el por qué no es responsable, ¿no? Pero se da en un primer momento para el caso de urgencia para que aparezca. ¿Por qué? Porque el juez puede ordenar. Es como en el caso de este chico Ciro que ha desaparecido, ¿verdad? O sea, recién se ha movilizado todo cuando hay una orden, en este caso de un fiscal que inicia la investigación, ¿no? Entonces, para ello es el habeas corpus. Pero si ya no se encuentra, ya pasa al ámbito penal, con toda la responsabilidad del caso. Bien, otro tipo de habeas corpus
Otro tipo de habeas corpus que también se produce es el llamado habeas corpus innovativo. Otro tipo de habeas corpus que se produce es el habeas corpus innovativo. Atención acá, el habeas corpus innovativo se da para el caso de homonimia, pero atención, para evitar que se repita una detención por homonimia. ¿De acuerdo? Entonces, el habeas corpus innovativo es un habeas corpus, insisto, que se da para los casos de homonimia. Y lo que se busca es evitar que se repita esa detención, ¿no? Por esa confusión, por ese error. A ver, veamos. ¿Tu nombre es? Luis Ángel Navarro. Convencamos, señores, que Luis Ángel como nombre y Navarro como apellido no son muy extraños, que digamos, ¿de acuerdo? Es probable que haya otros Luis Ángel Navarro. Con seguridad los hay. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo detienen a Luis Ángel, confundiéndolo, porque hay otro que se llama igual Luis Ángel Navarro. ¿De acuerdo? Y lo detienen. Entonces, cuando él ya perdió la libertad, cuando él la detenido, se tiene que presentar ¿qué cosa? Un habeas corpus clásico o reparador. Porque él ya perdió la libertad. Muy bien, listo. Ya se demuestra que no es, que el otro tipo es un tipo moreno, un tipo de 1,60 m, de unos 50 años, que no es Luis Ángel Navarro que conocemos. ¿Muy bien? Entonces, señores, perfecto. Él cuando queda en libertad, nadie le garantiza de que lo vuelvan a detener. En ese caso, cuando él ya recuperó la libertad, lo que debe presentar, ¿qué cosa es? Un habeas corpus innovativo. Eso le va a ser una suerte de salvoconducto, ¿no? Una suerte de escudo, de protección, para que no se vuelva a repetir la detención por homonimia, ¿no? El habeas corpus innovativo. Entonces, no confundir. No es que a la persona se le detenga por homonimia y se presente el habeas corpus innovativo. No es así. No es así. Se presente el habeas corpus clásico o reparador, porque ya perdió la libertad. Pero inmediatamente que la recupere, si él quiere, ¿no?, curarse en salud, si él quiere que no se repita este atropello, viene el habeas corpus innovativo. Bueno, habíamos dicho que en la sentencia de Leovina Mabel Aponte Chuquihuanca, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional aprovecha para dar la tipología de los habeas corpus. En ese entonces, el Tribunal solamente señala 8 tipos de habeas corpus. Este es el último que señala el Tribunal, en esta sentencia. Este es el último que señala el Tribunal en esta sentencia. Es el habeas corpus conexo. ¿Cuándo se da el habeas corpus conexo? El habeas corpus conexo se da para situaciones no reguladas en los otros tipos de habeas corpus. ¿No? Se da para situaciones no reguladas, no previstas, ¿sí? Se da para situaciones no reguladas, no previstas en otros tipos de habeas corpus. Entonces, si tú ves que debe de presentar un habeas corpus, lo ideal es que ese habeas corpus, cuando tú lo presentes en tu escrito, coloques de qué tipo de habeas corpus se trata. Como ustedes comprenderán, ¿no?, a veces las personas en su desesperación de que su familiar ha perdido la libertad, o a veces los abogados por desconocimiento, ¿verdad?, presentan habeas corpus y habeas corpus, y los jueces en general están cansados, ¿verdad?, de recibir habeas corpus. Entonces, ¿cómo haces tú para que tu habeas corpus sea bien recibido? ¿Cómo haces tú para que el juez le dé un tratamiento especial para diferenciarte? ¿Cómo haces tú realmente para demostrarle al juez de que está ante un abogado distinto, diferente? Entonces allí viene el habeas corpus con su nombre. Bueno, entonces, doctor, no, estoy presentando un habeas corpus relativo, un habeas corpus preventivo. Pero ¿qué ocurre si tú no encuentras ninguno de estos
O sea, que tu habeas corpus no encuentres que calce, no encuentras que encuadre en ninguno de estos tipos de habeas corpus. Entonces, a eso se llama habeas corpus conexo. Por ejemplo, ¿no? Cuando a la persona, no le dejan comunicarse con su abogado, no le dan las facilidades para llamar a su abogado, ahí se presenta habeas corpus. ¿Correcto? ¿Qué tipo de habeas corpus es? Habeas corpus conexo. ¿Por qué? Porque no encaja en ninguno de los otros. Y la comunicación es un derecho conexo a la libertad personal. Un grupo de internos del penal de Lurigancho iba a ser trasladado, ¿sí? Un grupo interno del penal de Lurigancho iba a ser trasladado a diferentes penales, ¿sí? Iba a ser trasladado a diferentes penales del interior del país, al penal de Caquín en Huacho, de Cachiche en Inca, de Quencorro en el Cusco, de la Capilla en Juliaca, etc. Para un poco aliviar la sobrepoblación que había en Lurigancho. Entonces todos estos internos, mejor dicho sus familiares, se juntaron, contrataron un abogado y presentaron un habeas corpus. Porque la norma dice que el lugar, señores, de ejecución de la pena tiene que ser en el mismo lugar donde se cometió el delito. ¿Queda claro? ¿Sí? Hay algunas excepciones. Santa Urumana cometió, señores, en Andahuaylas, ¿de acuerdo? Y está aquí en Piedras Gordas. Bueno, pero es por seguridad, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, señores, tenían razón. Es decir, no era el tema, si bien el Estado también tendría que ver cómo evitar ese hacinamiento, pero no repartiéndolos en provincia, porque con eso le impedían la libertad de comunicación con sus familiares. Ese habeas corpus no entra en ninguno de estos. Ese es también otro habeas corpus conexo. Y posteriormente, hasta ahí, siempre se hablaba de 8 tipos de habeas corpus, y finalmente se desarrolló un noveno y último tipo de habeas corpus. Se desarrolló un noveno y último tipo de habeas corpus, que es lo que nosotros conocemos bajo el nombre del habeas corpus excepcional. ¿Sí? Y se llama habeas corpus excepcional porque se da evidentemente durante los estados de excepción. Especialmente durante el estado de emergencia. Durante los estados de excepción. Especialmente durante los estados de emergencia. Y acá, señores, es bastante delicado este último tipo de habeas corpus. ¿Por qué es bastante delicado? Porque en el estado de emergencia se restringe la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Entonces, ¿cómo saber si durante un estado de emergencia te están vulnerando o no te están vulnerando tu derecho? Por ejemplo, en un estado de emergencia, al quedar restringido la inviolabilidad de domicilio, las fuerzas del orden pueden entrar a tu domicilio. Sin ninguna orden del juez. ¿De acuerdo? Pero, señores, tiene que ser de todas maneras de manera motivada. Es decir, ¿saben qué? Entramos sin ninguna orden del juez porque hay una sospecha sólida, hay una sospecha con fundamento de que aquí se comete delito o que aquí se oculta por una persona. ¿Me dejo entender? Si no es así y alguien, señores, sin ninguna razón se mete a tu casa sencillamente porque estamos en estado de emergencia y está restringida la inviolabilidad de domicilio, ahí ¿qué cosa se presenta? El habeas corpus excepcional. Lo mismo con el tema de la libertad personal. O sea, te pueden detener, pero claro, te tienen que detener con alguna razón, porque hay sospechas fundadas, ¿no?, sobre tu accionar, pero no porque esté de alguna manera esto supeditado, ¿no?, a que, señores, se ha restringido la libertad personal, te pueden detener así nomás, ¿no? Por eso, en este tipo de habeas corpus excepcional,
lo que el Tribunal Constitucional le pide al juez, ¿no? Algo que está señalado en la Constitución, que, señores, vea la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. Si la medida es razonable y es proporcionada, perfecto. Pero si es una medida irrazonable o desproporcionada, fundada en el habeas corpus, inmediatamente debe haber un cese, ¿verdad?, de ese acto que está desarrollando. Bien, chicos, ahí tienen ustedes los nueve tipos de habeas corpus que hoy día reconocen el ordenamiento jurídico peruano, el ordenamiento jurídico nacional. Bueno, están muchos de ellos señalados en el Código Procesal Constitucional, pero el desarrollo amplio lo ha hecho el Tribunal Constitucional. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Por favor. Una consulta. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las llamadas telefónicas o de internet? Que hay muchas personas que atentan, o sea, no directamente, pero hay se puede decir que es algo psíquico que a la persona puede afectar, ¿no?, para su libertad individual y no puede salir a la calle. Como últimamente se ha dado que a muchos artistas les han mandado mensajes de texto acerca de que lo van a arrestar o hacer daño a sus hijos, ¿no? Claro. En ese caso, mira, cuando se ve un tema, ¿de acuerdo? Un tema que está ligado al tema de la libertad, para eso está el habeas corpus preventivo. claro, pero ahí dice cierta inminente, pero en este caso solamente es telefónico, o sea, no hay... Claro, pero dime, por ejemplo, ¿contra quién podrías tú interponer la demanda? ¿Te das cuenta? Entonces, no, aquí lo que se tiene que hacer es denunciar para que se inicie una investigación de dónde es que viene aquello. Ahora, el gran tema también es, en estos casos, ¿no?, y este es otro tema igual para discutir, para analizarlo, es cómo saben el celular, digamos, de ese artista. Y aquí viene un tema que está mucho colisionando con el derecho a la intimidad, que es el tema de las redes sociales. ¿Sí? ¿No? Ingresaba, por ejemplo, a la web del comercio, que tiene una información casi en línea de lo que va ocurriendo, ¿no? Y en algunos casos cosas irrelevantes, ¿no? Sin importancia, y en otros casos cuestiones importantes. Pero, por ejemplo, señalaba por ejemplo, que en su Facebook, por ejemplo, ¿no?, el futbolista Martín Hidalgo había señalado en su Twitter, había señalado que ya no estaba con Lady Shaw. Bueno, ¿no? O sea, señores, él en su Twitter dice, no, ya no va más. Listo. Y a eso podemos acceder todos los que tenemos una cuenta de Twitter. Pero claro, tú tienes que tipear el nombre de la persona y lo encuentras. Bueno, y eso es para mostrar. Y es más, no solamente contento con haber hecho esto, había variado su perfil en Facebook. ¿De acuerdo, no? Donde aparece tu nombre, ¿no? Tiene una relación, ¿verdad, no? Entonces, había variado en que se encuentra solo. La pregunta es, señores, ¿cuál es el afán? ¿De acuerdo? De que eso se enteren todos. Y claro, a esto hay que darle mucha vuelta el tema de la prensa. Esto es lo frecuente, es decir, las personas que tienen Facebook, lo que hacen es, señores, es renunciar a su intimidad. Es lo que en Estados Unidos se ha llamado la extimidad. Claro, ya no intimidad, es todo lo contrario, extimidad. Entonces cuelgas tu foto de dónde pasaste el Día de la Madre, con quién estuviste de vacaciones, etc. Y lo más curioso es que esas fotos se las das y llevas a tus amigos, pero tus amigos a su vez están conectados con otros que tú ni conoces. Y entonces se pueden dar estas circunstancias. ¿Sí? Bueno, no sé, yo sé que es empresario, se dedica a muchas cosas, pero es empresario, Juliño, por ejemplo. Cuando con la madre de su hija, Magali denunció advirtió la relación, lo filmó, ¿verdad?
él salió a protestar de que bueno, no era su trampa, era su pareja, era una relación seria, etcétera, y que por favor los medios no se abstuvieran de eso. No puede ser, porque con su primera esposa nació su hijo, el tal Lucas, y él, señores, permitió que la prensa ingresara para que filmaran, vieran sus dormitorios. Es como cuando Gisela se molesta que la sigan a todas partes cuando ella vendió la televisación de su matrimonio con Roberto Martínez. O sea, tú no puedes pedir una intimidad cuando tú has sido el primero en qué cosa, en expresar. Y entonces allí es donde viene algo que, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Quién ha dado? Y este mensaje, y esto de acá, que señores, ¿no? Nosotros estábamos terminando un masterado y dentro del grupo había una compañera, ¿no? Que todo el mundo sabía cuáles eran sus dos apellidos. En eso sale la noticia el día lunes o domingo, el lunes creo que fue, que se había matado un joven por la Universidad de Molina, señores, porque iba ebrio y a excesiva velocidad y coincidía sus apellidos con los apellidos de esta compañera, como puede pasar a cualquiera acá, ¿correcto? Señores, y el comercio tiene, después de la noticia, cuando tú entras a la noticia, el comercio, supuestamente el diario más serio, tiene para comentar. Y puede entrar cualquiera y poner cualquier idiotez. Y no solamente el comercio, pero 21 los tiene que antes estaban y siguen a la vista de todos. Entonces, señores, comenzamos entre nosotros a llamarnos, será su hermano, e infelizmente era su hermano. De la chica que había muerto, la compañera, esa no, que había muerto en un accidente. Señores, esto que estaba en el comercio, en la noticia, la gente entraba a comenzar, qué bien, un borracho menos. Pónganse en el lugar de que hubiera sido un familiar. O sea, esto de acá, eso es otra rama, señores, del derecho, donde, fíjense ustedes cómo tiene. O sea, ¿qué necesidad hay de que el diario coloque tu opinión? Radio Capital. ¿Cuál es el secreto de Radio Capital, señores? No importa. Que la gente da su opinión. Ahora, hay gente que escucha todo el día porque le interesa la opinión de la gente. Señores, a mí me llega al muslo la opinión de la gente. O sea, nada. Yo no escucho Radio Capital, tendrá a Rosa María Palacios, a Filipal, tendrán lo que quieran, pero señores, de ahí, a ver, ¿usted qué opina sobre este tema? Y la gente llama y opina, y hay gente que lo va escuchando. Señores, y está muy bien que se desarrolle. El tema es eso, o sea, hay algo que antes era, pues, mi opinión es reservada, y finalmente las noticias son esto, ¿no? La de espectáculo, la deportiva, la política, ¿no? Oiga, señor, fulano ya ha dicho tal cosa, ¿usted qué opina? Si la persona dice, mire, señor, yo no opino sobre la opinión de otras personas, ahí quedó. Pero no, reacciona y contesta y se vuelve, y ahí es donde viene, señores, un desarrollo informativo mediocre. Pero que esto de acá, definitivamente, la pregunta de su compañera, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué tanto es responsabilidad del qué? ¿Qué tanta responsabilidad del que lo señala? ¿Qué tanta responsabilidad del que lo dice? ¿Qué tanta responsabilidad de aquel que, señores, puede determinar esto? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra inquietud? Sí. Se debe señalar también ya las 9 partes cada señal, cada cuerpo, ¿no? Son 9 partes, sí. Son 9 tipos, no partes. 9 tipos. Claro, sí. Dentro del área de cuerpo restringido, ¿no? Cuando se vulnera un derecho conexo o la libertad de tránsito, ¿no? Así es. Como usted había señalado un ejemplo, cuando no se puede transitar, por motivo que hay una reja que no se puede pasar, sea en cualquier distrito que esté controlado por el distrito, porque no hay seguridad ahí, o de repente porque la municipalidad no tiene un personal de seguridad para que pueda abrir las rejas, ¿no? Entonces, uno ve que no puede transitar ahí. He visto así, por el caso que estaban viendo,
sobre la municipalidad de San Martín de Porres, que habían rejas ahí cerradas, que no se podía transitar, que no se podía pasar, y no había seguridad para que puedan abrir. Entonces, al momento que uno puede señalar y puede el área no restringido, obviamente va a haber que, para que le puedan abrir, para que se pueda transitar cualquier persona, ¿no? Pero la municipalidad también va a ver el caso de personal de seguridad, que pueda ahí estar para que pueda abrir las rejas, que pueda transitar cualquier persona. Claro, podría ser una importante alternativa que la municipalidad lo haga, porque el gran tema, ¿sabe? El gran tema, ¿cuál es? Que la municipalidad no tiene la responsabilidad de la seguridad. Entonces, lo que hacen con los serenos, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen con los serenos es simplemente no colaborar, pero digamos, el tema de la seguridad, generalmente en estos casos se lo deja a la policía. Podría ser una importante alternativa, ¿no? Que esto de acá, hay un personal de la municipalidad, pero por ejemplo tendría que estar las 24 horas, o sea, 3 turnos de 8 horas. Y esto lo que atenta es contra el presupuesto a veces de la municipalidad, pero sí es una importante alternativa, claro que sí. Claro que sí, porque la seguridad también resulta una responsabilidad. Miren ustedes a Susana Villarán, que apenas tenía unos días en la alcaldía, había señalado el plan Zanahoria. Bueno, ¿no? Señores, si ustedes se han dado cuenta, el plan Zanahoria se ha desinflado, porque atención, para restringirle a los particulares, es decir, a las discotecas, a los bares, a los centros nocturnos y a nosotros mismos, restringirnos el acceder, tiene que haber ¿qué cosa? Una razón, un estudio. Todos ya tienen una lista, ¿sí? Atrás. Por ejemplo, ¿no? Una de las ciudades más hermosas de Colombia, nosotros no estuvimos aquí la primera semana de abril porque estábamos en Medellín, por ejemplo. Medellín, señores, durante los días de semana todos cierran a las 12. Y entonces ahí sí hay, porque por el tema del narcotráfico, el tema de que hay una violencia generalizada, señores, allí sí hay una justificación para cerrar. Y los días de semana, los fines de semana, viernes y sábado les tienen hasta las 3. Y hay un control permanente, o sea, hay muchos policías allí permanentes. Entonces, ahí hay una razón, aquí no se da ese tema de violencia tanto. Entonces, son circunstancias que hay que señalar. Bien, vamos a ver. Para terminar la sesión del día de hoy, yo quiero con ustedes compartir lo distinta que es, ¿sí? Lo distinta que es una sentencia constitucional. Bueno, lo distinta que es una sentencia constitucional. Es decir, ustedes han visto en la teoría general del proceso, ¿no? Ustedes han visto en la teoría general del proceso y más de manera más clara en el proceso civil, que una sentencia tiene 3 partes: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Bueno, eso de allí no alcanza para una buena sentencia constitucional. Una sentencia constitucional importante, una sentencia constitucional que sirva de modelo, una sentencia constitucional paradigmática, tiene otros temas. Entonces, una sentencia constitucional normalmente tiene 5 partes. No las 3, sino tiene 5. ¿Correcto? Tiene 5. Tiene primero, señores, cuando se va a dar una sentencia constitucional importante, es decir, en la cual va a ser materia de un precedente vinculante o materia de una doctrina jurisprudencial, o va a tocar un tema, por ejemplo, que nunca se ha tocado, ¿no? Un tema que nunca se ha tocado, el tema, qué sé yo, el tema referente, digamos, al derecho a la identidad que tiene el transexual, por ejemplo, ¿no? O sea, señores, el transexual es distinto del homosexual. El homosexual, señores, no tiene un periodo o un tiempo en que pueda advertir su homosexualidad. Puede, señores, ser una persona que contraiga matrimonio, que tenga hijos, y después, señores, a los 40, a los 50, a los 60 años, ¿no? Descubra una atracción hacia el mismo sexo, convertirse en homosexual. En cambio, el transexual, a los 4 o 5 años de edad, miren qué importante es esto,
a los 4 o 5 años de edad, se da cuenta que está prisionero de un cuerpo que él no quiere. Es decir, se siente mujer, quiere ser mujer, pero tiene la anatomía de un varón. Es por eso que lograda la mayoría de edad puede operarse. Y después de operarse, que está dentro de los actos de libre disposición del cuerpo, tiene derecho a cambiar su identidad. Es decir, al nombre que tenía como varón, cambiarlo al nombre de mujer. Y la RENIEC debe de entregar. Mientras sea eso, es su derecho a la identidad. Ya otra cosa distinta es contraer matrimonio. Eso no. Bueno, eso aún no está permitido, pero sí se da. O sea, miren ustedes entonces, ahí imagínense una sentencia de ese tipo. El Tribunal Constitucional tiene que comenzar a hablar primero de lo que significa el derecho a la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, señores, así comienza. La primera parte de esa sentencia se llama la razón declarativa o axiológica. ¿Correcto? La primera parte de esa sentencia, se llama así, se llama la razón declarativa o axiológica. Es la primera parte. La primera parte de esa sentencia se llama así, la razón declarativa o axiológica. ¿No? Ahí está, razón declarativa, donde lo que hace es exponer los valores, los principios, que luego van a ser, de manera muy general, que luego van a ser tocados en la sentencia. ¿Correcto? Luego viene una segunda parte, que es la parte más importante de una sentencia constitucional, donde se dan los fundamentos del por qué se ha tomado esa sentencia. Entonces, esa segunda parte es la que se conoce bajo el nombre de la ratio decidendi. Ahí está. Se conoce bajo el nombre de la ratio decidendi, o también llamada razón suficiente. Salud. La ratio decidendi, o también llamada la razón suficiente. Es decir, señores, aquella parte de la sentencia, la parte medular de la sentencia, si hay que ponerle un asterisco, es acá. Es la parte más trascendente, salud. Es la parte más trascendente, es la parte más importante de la sentencia, es esta de acá. Esta de acá. Bueno, aquí el tribunal explica el por qué ha tomado esa decisión. Entonces se llama la ratio decidendi. Ahora, señores, cuando el Tribunal Constitucional generalmente da este tipo de sentencias, el Tribunal Constitucional no solamente se queda en la ratio decidendi. Bueno, no solamente se queda en la ratio decidendi el tribunal, sino que después el tribunal desarrolla ya doctrina, ya el tribunal, si quieren ustedes, se luce. El tribunal desarrolla algo ligado al caso de manera informativa, de manera de instruir a todos los demás. A esa parte se llama obiter dicta. Obiter dicta es el nombre en latín. Se llama obiter dicta por razón accidental. Obiter dicta por razón accidental. Donde el tribunal ya, señores, esto es lo más importante, la segunda, pero después empalma para dar toda una información, ¿de acuerdo? Empalma para dar toda una información, ¿no? Si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está resolviendo sobre el despido arbitrario, en la segunda parte explica por qué eso es un despido arbitrario y por qué o se le debe reponer a la persona o se le debe indemnizar. Ahí habría terminado. Pero acá el tribunal se luce. Acá el tribunal dice, muy bien, ese es despido arbitrario, pero también hay despido nulo, también hay despido incausado, y establece toda una teoría sobre los tipos de despido. Eso de ahí lo desarrolla en la obiter dicta por razón, ¿qué cosa? Por razón accidental, por razón accidental. ¿De acuerdo? La obiter dicta por razón accidental se establece aquí en esta forma, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se va estructurando, y por eso ustedes ven
que las sentencias del Tribunal Constitucional normalmente son sentencias bastante extensas, bastante amplias, porque lógicamente se desarrollan. Y es que, claro, ya habíamos nosotros señalado y habíamos dicho que la Constitución era una norma incompleta, la Constitución era una norma imprecisa. Bueno, entonces, como la Constitución es una norma incompleta, la Constitución es una norma imprecisa, definitivamente esto de acá se hace muy, muy importante desarrollar. Bien, ¿qué más tenemos? Y luego viene lo que todos conocemos, ¿no? La razón normológica, es decir, las normas en las cuales se ampara. En otras palabras, esta es la parte, señores, ¿no? Esta es la parte de los fundamentos de qué? De derecho, la razón normológica. ¿En qué es lo que se ampara? La razón normológica. Y por último, el fallo. Y por último, el fallo o decisum. El fallo o decisum. O decisum. Entonces, esa es la sentencia constitucional. Como ustedes pueden ver, es una sentencia distinta, es una sentencia diferente, donde, atención, ¿no? Repito, si nosotros quisiéramos adecuarla, si nosotros quisiéramos acomodarla a la teoría general del proceso, esta parte de acá debe ser la parte, ¿qué cosa? Expositiva, la razón declarativa o axiológica. Todo esto de acá es la parte considerativa y esta es la parte resolutiva. Observen ustedes que en todo caso, en una sentencia constitucional, lo que crece, lo que aumenta, ¿qué cosa es? La parte ¿qué? Considerativa. Bueno, es decir, si hay alguna de las cosas, si hay alguna cosa que trae también, señores, el neoconstitucionalismo, es un mayor desarrollo de la argumentación jurídica. Bueno, un mayor desarrollo de la argumentación jurídica. Señores, cuando se resuelve un caso civil, un caso penal, todo ya está señalado en la norma. ¿De acuerdo? Lo que el juez más o menos es justificar, ¿no?, la subsunción que hace. Porque este hecho es acá un homicidio calificado. Y punto. En cambio, a nivel constitucional, no. A nivel constitucional tiene que explicar, señores, a nivel constitucional tiene que explicar, ¿no?, el por qué toma esa decisión. No está en la Constitución. La Constitución es solamente enunciativa. ¿De acuerdo? Toda persona tiene derecho a la igualdad. Punto, señores. ¿Correcto? Entonces, tiene que desarrollar toda una teoría y por eso es que tenemos una sentencia más amplia. Tenemos una sentencia más compleja que lo que normalmente se da. Entonces vamos a encontrar sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso Cementos Lima, es un caso que tiene 33 páginas. Solo la sentencia del Tribunal Constitucional. El expediente es mucho más, pero la sentencia, 33 páginas. Bueno, porque tiene que explicar, señores, cada punto que se toma. Entonces, son casos, repito, muy, muy delicados, ¿no? Una de las primeras sentencias que tiene esta estructura es la sentencia Taj Mahal Discoteca. Una discoteca, en realidad dos discotecas que pertenecían a dos hermanos, el Taj Mahal Discoteca y el Jeque Discoteca, que eran dos discotecas en Huancayo que, señores, habían preparado todo un espectáculo para la Semana Santa. Y hay una ordenanza municipal que decía, señores, que quedaba prohibido el expendio de licor, ¿no?, desde el mediodía o desde la noche del Jueves Santo y todo el Viernes Santo, ¿no?, hasta las 6 horas del día sábado. Entonces, y quien infringiera esa ordenanza municipal, ¿no?, la municipalidad en algunos casos cerraba el establecimiento y en otros casos imponía severas multas. Entonces, la discoteca, las dos discotecas, el Taj Mahal y el Jeque, interponen la demanda de amparo, diciendo que están vulnerando su libertad religiosa. Es decir, ellos dicen, oye, está bien, la Semana Santa para mucha gente es recogimiento, es tradición, no ingiere carne, es una actitud contrita, una actitud de meditación, pero para otro grupo de gente no. Para otro grupo de gente lo utiliza para divertirse, para
distraerse, y entonces la municipalidad no me puede obligar a mí a cerrar el Viernes Santo, porque hay gente que no cree en Viernes Santo, ¿verdad? Y el tribunal hace una sentencia. Establece qué cosa es la libertad religiosa, ¿correcto? Es un amparo contra una ordenanza municipal, entonces analiza cómo procede el amparo contra una ley, ¿correcto? Lo explica acá, y luego, señores, cuando analiza la ordenanza municipal, se da cuenta que la razón de la municipalidad de Huancayo para dar esa ordenanza no es, señores, la cuestión religiosa, sino es una cuestión de orden público. Es decir, señores, ya el año anterior había llegado por Semana Santa a Huancayo demasiada gente que ya no había sobrepasado la capacidad hotelera, etc., y traía problemas de seguridad. Entonces, por orden público, era conveniente que no se abrieran los establecimientos. Entonces el tribunal dice, no se está afectando acá ninguna libertad religiosa. Declaró infundada la demanda. Pero para ello tuvo que dar toda una explicación. Y ustedes van a ver esta arquitectura de sentencia. Por eso, antes que intervenga su compañero, lo que le decía era que la próxima semana lo que nosotros estábamos viendo era desarrollar una parte práctica donde podamos aplicar tanto la tipología del habeas corpus como esta tipología de sentencia. ¿Sí? En un momento vamos a establecer cómo trabajar. Dime. Desde la parte está ahí señalando de la sentencia constitucional, ¿no? Estaban viendo las 5 partes. Yo había leído una sentencia constitucional sobre el contrato de trabajo